¿Qué tal amigos oyentes y para quienes nos siguen en nuestras redes sociales de Sensación Matinal? En esta mañana, en nuestra segunda entrevista, tenemos el agrado de saludar a Cristina Pombosa. Ella es abogada, escritora, bailarina y gestora cultural. Bienvenida, Cristina, a este espacio de información junto a mi compañera Priscila Ruiz, que les habla Karina Sotalín. Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, empecemos para poder compartir un poco. Muchísimas gracias por la entrevista. Y bueno, como lo habíamos anunciado, queremos tener una conversación amable con usted, abogada, sobre la precarización que están viviendo el sector cultural. Sí, así es. Hay algunos puntos importantes que tomar en cuenta, ¿no? La primera situación es que el sector cultura ha sido uno de los sectores precarizados históricamente. La misma creencia del público, de las personas, de que el artista debe realizar arte porque es su vocación y debe ser un tema gratuito. Y tenemos amigos, todos tenemos amigos que son artistas y si tienen una presentación es, y me vas a dar un boleto, déjame entrar. Los Tienes canjes. un libro, claro, publicaste un libro, qué lindo, regálame el libro, sin saber que detrás de todo esto hay una preparación, hay una inversión económica, hay una inversión intelectual también, porque los artistas también se preparan para poder exponer. Entonces, es importante que como sociedad entendamos que la actividad cultural es una actividad económica que sostiene familias. Atrás de cada uno de los artistas hay una familia, hay un hogar, hay cuentas que pagar igual que todos nosotros. Entonces, a raíz de lo que hemos vivido con la situación COVID, esta situación ha sido magnificada, porque al ser ya un sector precarizado históricamente, el vivir una situación como la que estamos viviendo, en la que absolutamente todos los sectores de la sociedad se han visto golpeados y afectados por la crisis económica que deviene de la paralización de actividades, del cierre de museos, del cierre de teatros, del cierre de presentaciones artísticas en general, ha hecho que la situación sea muy insostenible para muchos de los compañeros artistas. Dentro de todo lo que hemos visto, y hay algo que llama mucho la atención y que ustedes también como comunicadoras habrán podido darse cuenta al inicio de esto, se trató de hacer algunos programas con aciertos o desaciertos, pero en búsqueda de ayudar un poco a la economía del sector artístico. Y hubo un linchamiento mediático a los artistas. ¿Qué se les dijo? Que son unos vagos, que ahorita no es una prioridad que se esté invirtiendo en cultura, que den a los hospitales, que ellos son los que necesitan. Y claro, nosotros como sector cultural nunca hemos dicho dejen de dar a los hospitales o dejen de financiar lo que tiene que ver a salud pública, educación, justicia, que son como los ejes transversales importantes que hasta la Constitución indica que deben ser atendidos. Pero es importante que cada cartera de Estado se preocupe del sector al que representen. Y en este caso, cultura era uno de ellos. Porque, como digo, o sea, tenemos compañeros que hacen teatro, que hacen música, que no pueden presentarse, que tienen todos los espacios cerrados, obviamente por el tema sanitario. ¿De qué viven esas familias? Entonces, el tratar al artista, el menospreciar al artista y decirlo como es un vago, no deberíamos estar subvencionando esto y lapidarle como se nos lapidó a todos los artistas, porque a todos nos tocó nuestra parte en redes y por parte de la sociedad, sí fue un tema bastante doloroso y injusto con el sector. Frente a esto, Cristina, ¿qué han hecho las instituciones competentes, el Ministerio de Cultura, de Turismo, de pronto? ¿Qué acciones en concreto para beneficio de ustedes, los artistas, los trabajadores de este campo, han visto de alguna forma alguna ayuda, algún beneficio? Bueno, puedo indicar que es importante también contextualizar la situación en que lastimosamente el sector cultura ha tenido una deficiencia en lo que tiene que ver a política pública que es necesaria. No podemos seguir viviendo el sector cultural como gestores o como artistas de la improvisación de las personas que llegan o no llegan. Es importante ya tener esquematizada la política pública y
empezar a ejecutar lo que la ley de cultura establece y su reglamento, ¿no? Que es la atención, muchos de los proyectos que se han quedado en línea. Les voy a comentar el caso particular de la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua, de quien soy parte, yo también soy vocal de directorio, y es que nosotros tuvimos y estuvimos planificando ciertas actividades para poder ayudar a la economía de los compañeros de la provincia. Lastimosamente, de todos los proyectos casi no salió ninguno porque el Ministerio de Finanzas nos recortó los recursos de un día al otro. Entonces ya no teníamos recursos. Obviamente la cultura siempre lastimosamente se la ha visto como la última rueda del coche, como se suele decir coloquialmente, y se le desatiende, se dice, bueno, ahorita esto no es importante. Pero es la cultura la que nos permite sobrevivir. ¿Cómo hemos sobrevivido? ¿Cómo hemos permanecido cuerdos durante un encierro de 2 meses? Si no ha sido con la música, si no ha sido con el cine, con las series, ahí está el arte, están artistas, están actores, están músicos, están guionistas. Entonces, el arte, la cultura es lo que nos ha permitido sobrellevar y sobrevivir durante todo este tiempo. ¿Cómo no vamos a tener la devolución de eso mediante políticas públicas claras? Entendemos la situación del país, entendemos que la situación financiera y económica es crítica. Sin embargo, no podemos dejar de desatender estos sectores. A nivel macro, el Ministerio de Cultura también implementó un programa para poder llegar a ciertos sectores. Como digo, son cosas que de pronto sirven para tratar de bachar el momento, pero, pero no son política pública, que es lo que nosotros necesitamos. Justamente mi pregunta va por ese tema que acabas de anunciar, Cristina. En la mañana tuvimos una conversación con el ministro de Cultura, quien nos habló de la cultura en movimiento. Según lo que tú me estás dando a entender, es que al menos este sector de la cultura se está movilizando entre sí para poder generar un poco de economía dentro de sus hogares, más no por el sector del Ministerio de Cultura. Claro, hay un programa y es lo que yo les decía, acertado o no acertadamente, pero trataron de elevar este tipo de proyectos para poder generar un proyecto cultural a nivel territorio con algunos sectores culturales. Sin embargo, no es suficiente. No llega a todos, y tampoco hay un trabajo sinérgico con las demás instituciones, que es importante para poder trabajar en territorio. Nosotros que estamos en la provincia de Tungurahua, por ejemplo, sabemos la realidad de nuestros compañeros gestores. Sabemos que hay muchos que están en los quintiles de pobreza, y tuvimos que trabajar directamente con el MIES para que el MIES vaya a atender a esas familias de artistas reconocidos, de actores que tienen una trayectoria, pero que están en los quintiles de pobreza, y más aún con esta situación, para que puedan ayudarles a mitigar de alguna manera, con ayuda humanitaria, el tema de lo más emergente, que es la comida en casa. Entonces, nosotros también lanzamos un proyecto similar, no igual, similar al tema que lanzó Ministerio de Cultura, pero a nivel de territorio, pidiendo que nos envíen proyectos para poder subvencionar esos proyectos, y estos proyectos sean también transmitidos en línea, porque están cerrados todavía los espacios para poder hacer eventos masivos. Así que todo lo que tiene que hacerse se tendrá que hacer desde las plataformas que ahora nos permite la tecnología. Las digitales, justamente. Mi pregunta es, por ejemplo, tú como gestora cultural y bailarina, ¿cómo es el tema de financiamiento? Porque tengo entendido, como tú bien ya lo habías dicho, que es difícil acceder a estos financiamientos para poder impulsar, digamos, algún proyecto cultural que tienen estas personas. ¿Qué tan difícil es acceder? ¿Qué requisitos tienen que cumplir para poder acceder a estos financiamientos? Ya, el tema de los financiamientos va de la siguiente forma en general. Lo que se tiene que hacer es presentar un proyecto. Este proyecto, a quién va dirigido, y bueno, todo lo que se tiene que esquematizar en una especie de perfil, ¿no? Pero la situación es que nosotros como sector cultural, al menos de la parte central,
hemos trabajado con 3 fondos. El uno es los fondos concursables del Ministerio de Cultura, el IFAI-IC y el IC, que ahora van a unificarles el Instituto de Fomento de las Artes y el Instituto de Cine. Quieren unificarles, cosa en la que yo no estoy de acuerdo, porque cada uno de los sectores ha tenido sus propias luchas. Cine ha luchado durante años en el Ecuador para poder tener su propio espacio, su propio instituto, a fin de que sean reconocidos también sus proyectos. Igual que el Instituto de Fomento de las Artes, que es quien maneja fondos concursables. Pero ¿quiénes están atrás de los fondos concursables? Hay que hacer un análisis, y eso es una invitación ya también a nivel central y a nivel técnico, de que ¿quiénes ganan todos los años los fondos concursables a nivel nacional? Tal vez son productoras grandes, ¿no? Claro, estamos dando espacio a los nuevos gestores culturales, estamos dando espacio a las nuevas propuestas. No digo que, mi comentario no es, bueno, financiemos todo lo que venga, porque no es así. Es necesario contar con un buen proyecto, un proyecto sustentado, un proyecto interesante, bien planificado, que pueda dar réditos en el tema cultural y artístico a la población. Pero sí es importante también dar y abrir nuevos espacios. Entonces, la democratización de los espacios tiene que ir de la mano también con la profesionalización, o más bien dicho, con el buen esquema de manejo y de presentación de los proyectos. ¿Qué es lo que se está presentando? Y sobre todo el dar apertura a estos nuevos gestores o artistas que presentan sus proyectos, y también a territorio. No podemos seguir centralizando, o no se debería seguir centralizando en ciertas provincias el manejo de estos fondos. Cristina, tal vez con esto sugieres que haya más transparencia en todos estos procesos, concursos, para que realmente las subvenciones, los fondos estatales del ministerio lleguen a quienes realmente necesitan, no tienen los recursos suficientes para justamente difundir todos estos eventos artísticos, creaciones artísticas que son importantes obviamente para que se conozcan. ¿Cabe mayor análisis, mayor transparencia en todos estos procesos? Creo que es necesario, la palabra tal vez no sería transparencia, porque mal haría yo en decir que los compañeros que están manejando estos procesos no lo están realizando de manera transparente. Sin embargo, insisto en el tema de que es necesario generar estos procesos, pero con la óptica de la política pública. Es decir, ¿qué es la política pública? Es solucionar un problema que se presenta en la sociedad a través de los insumos que tenemos como instituciones públicas. Esa es la política pública. Entonces, saber exactamente en qué puedo ayudar a este sector, qué es lo que le está haciendo falta, qué necesita y a quiénes no he llegado. ¿Quiénes son los que están necesitando más de mi apoyo en este momento? Entonces, esto se puede lograr siempre con la voluntad, primero, de las personas que están en estos momentos en las cabezas del tema del sistema de cultura, que van desde el ministro hasta el director de cultura del municipio de cada GAD, del país. Entonces, todo eso se necesita tener una buena sinergia. Es complicado, pero solo de esta manera podemos saber exactamente cuál es la realidad en cada territorio, quiénes son los que necesitan, quiénes están presentando proyectos y quiénes tienen un proyecto interesante que puede salir fuera de territorio y subvencionar. Hay otro tema que es muy importante tomar en cuenta y que es importante que la sociedad sepa. Como sector cultural, tenemos todavía el gran problema de que no hay, la mayoría de nuestros compañeros no están afiliados al IES, ni siquiera tienen seguro médico. Sí. La ley establece que sí debería haber un seguro y bueno, se tenía que haber trabajado a esa política pública. Ya hay la ley que establece que tienen derecho, como todos los ecuatorianos, porque es un trabajo, a la seguridad social. Pero en el seguro social aún se nos pide que si queremos afiliarnos, tenemos que afiliarnos como un voluntario común y corriente, o sea, como una persona que quiere afiliarse al seguro. Ahora yo les digo, el seguro voluntario cuesta $80 mensuales aproximadamente.
un gestor cultural que apenas gana o un artista que con sus presentaciones a la semana ganará unos $40 y tiene una familia y está tratando de darse las vueltas, tiene para poder pagar un valor como ese todos los meses para la seguridad social. No, seguramente ni siquiera recauda eso en sus presentaciones de 2 semanas. Claro. Entonces es necesario poder ver la realidad del artista y decir, bueno, aquí hay que ajustar los términos a fin de que los compañeros del sector artístico también tengan acceso a la seguridad social y acceso a una afiliación, pero una afiliación consciente. Porque no es una ayuda que nos digan, pueden ustedes afiliarse al seguro voluntario, eso ya lo podemos hacer desde ya. El problema es que no se tienen los recursos y se necesita tener una visión de cuáles son las necesidades y las ayudas que requiere el sector cultura. Me imagino que igual han sido duramente golpeados con ese tema que nos pones en ejemplo, porque el hecho de que también generaban economía poco, como lo habías mencionado, más o menos con su presentación unos $40, y eso estando físicamente, pero ahora, por ejemplo, por las plataformas que no todos acceden, también es una dificultad para ustedes como cultura, como personas que están realizando cultura en nuestro país. Bueno, pero quiero hablar más sobre también otro tema. Quisiera saber sobre tu biografía. Tengo entendido que fuiste invitada por el Ministerio de Cultura del Ecuador como representante del país en el Encuentro de Jóvenes de Escritores Jorge Enrique Adón. Cuéntanos un poquito más sobre eso, por favor. Fue una de las experiencias más bonitas que he tenido en realidad, poder conocer y compartir con escritores de todo el mundo. Nos abre la perspectiva. En ese entonces, ya desde hace algunos años que tuve esta oportunidad y fue como el primer acercamiento como artista al tema de las letras en grande, ¿no? En la presentación y todo. Fue un ámbito muy lindo que debería seguirse replicando. Entendemos que ya la situación económica del país es un poco compleja. La misma Feria del Libro estuvo en peligro el año pasado, recordarán ustedes. Entonces, eso denota, o sea, solamente en estas cosas ya podemos darnos cuenta de la situación crítica que vive el sector ahorita. Pero como gestores y como artistas culturales, y como yo como artista personalmente, seguimos haciendo lo que amamos y lo hacemos porque lo amamos. Y nuestras familias también necesitan de un estudio socioeconómico que nosotros realizamos también aquí a nivel de Tungurahua. La mayoría de artistas tenemos otro trabajo para poder sobrevivir, porque definitivamente solamente del sector cultural no podríamos hacer. Y las personas que lo están haciendo y lo están logrando se llevan nuestros respetos, y claro, es una constancia y una lucha del día a día. Uh-huh. Dentro de la situación como escritora, ha sido una de las cosas más lindas. También tuve la oportunidad de participar en un concurso de poesía que se realizó en la ciudad de Quito, y se la realizó también en una radio. Entonces fue una experiencia muy, muy gratificante. Son los espacios que nos permiten demostrar y compartir con más personas que aman las letras, en mi caso la poesía, que es lo que hago, poesía y cuento. Y eso. Sí, justamente tocando ese punto, conocemos que tuviste tercer lugar en ese concurso nacional de poesía inédita, Ojos que no ven, corazón que siente, realizado en Quito, como decías. Cuéntanos, ¿de dónde surge toda esa inspiración para crear tus obras poéticas? Bueno, el poeta y el escritor en general es una especie de catalizador de emociones y de experiencias. Todo lo que confluye, todo lo que vemos, todo lo que sentimos, no necesariamente son como escribía un colega, no es mi biografía la que está plasmada en los poemas, ¿no? Pero sí es mucho de lo que yo veo y mi sentir respecto de las situaciones, ¿no? Desde el tema social hasta el tema amoroso, es todo el poder de pronto ver los sentimientos, las sensaciones de otras circunstancias, pero desde mi óptica, desde mi sentir, y cuando las personas se sienten identificadas con eso, creo que hemos logrado el cometido, ¿no?
Tú también eres representante de la Corporación de Desarrollo Cultural JOPA. ¿Qué objetivo persigue esta corporación? ¿Qué tipo de trabajo realiza? Nosotros estamos realizando, en lo que hemos realizado permanentemente es el proyecto de mediación de mediación lectora que se llama Ven te cuento un cuento. Aparte de eso, sí hemos realizado otros proyectos en años pasados, cuando había más recursos, también presentamos proyectos y logramos ser ganadores en algunas oportunidades. Pero ahora nos hemos enfocado solamente en este tema de Ven te cuento un cuento, que es un proyecto de mediación lectora. Trabajábamos con los niños en la provincia de Tungurahua, contándoles cuentos en las áreas públicas, ¿no? Ocupando el espacio público y apoderándonos de ello para poder transmitir a los niños. Dentro de este proyecto que quedó, se nos quedó un poco parado, es el poder generar bibliotecas itinerantes en la provincia y también, si es que se puede, luego expandirnos al resto del país con la donación de libros. Tuvimos una muy buena acogida, tenemos los libros listos, estábamos esperando tener también un apoyo de la empresa privada para poder generar estantes y demás y poder dejar estos libros a disposición de los niños de los GAC parroquiales rurales, porque ¿dónde están las bibliotecas en las ciudades? Están en los centros de mayor movimiento, pero en los sectores rurales no hay ese acceso, no hay esa facilidad para que los niños puedan ir a aprender. Y aprender con gusto, o sea, aprender de un cuento, de un buen libro, no dejar ese esquema de la biblioteca que teníamos nosotros cuando éramos estudiantes, de voy a la biblioteca a hacer deberes con los librotes, no. Ver a la biblioteca desde el punto de vista lúdico, del que yo quiero este libro, lo cojo, leo, no hay ningún problema, voy por otro, no me gustó, y así, que es la manera en la que se debería incentivar la cultura. Y bueno, es también parte de lo que sí se ha realizado como Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua. Nosotros tenemos 3 bibliotecas aperturadas, que obviamente están cerradas por esta situación, pero hemos remodelado totalmente la biblioteca del centro y tenemos el proyecto La Pájara Pinta, que es el proyecto provincial de lectura. Y en estos momentos, al menos Tungurahua es la provincia con más índice de lectura per cápita. Y es porque hemos implementado esto, los niños leen en todos lados, tenemos una biblioteca en Pilagüín, tenemos una biblioteca también en el mercado municipal Simón Bolívar. Entonces, son estos espacios que de pronto la gente nunca vio o tenía la idea de que las bibliotecas deben estar en el centro de la ciudad, en un lugar bonito y todo. No, nosotros estamos llevando la cultura a otro lado. Exacto, donde todos podamos hacer, ir, buscar, como tú bien habías dicho, en el centro. Cristina, te felicito porque tienes proyectos para los jóvenes y pues esperemos que sea de provecho también para todas las personas esos proyectos que tienes para con ellos. Antes de culminar nuestra entrevista, me gustaría que por favor nos ayudes recitando una poesía para que nos deleites con tu talento. Muchísimas gracias. Bueno, voy a buscarles ahorita algo pequeño de un libro que estaba previsto publicarse este año y también se ha quedado un poco parado con esta situación de COVID, pero bueno, está ahí pendiente y espero hacer también la presentación, la haré en Quito, así que ahí nos veremos nuevamente este poemario. Gustoso de tenerte aquí, entonces para eso también estamos... Así es, te esperamos ya en una pronta entrevista ya presencial y que nos deleites con todas esas obras poéticas. Muchísimas gracias. Bueno, voy a leerles uno pequeño que se titula Caminante. Yo seré una más en tu pecho y tu sexo se abrirá al mundo, como tus hábiles tactos abren las flores. Tus pies caminarán sobre serpientes, las hojas de los árboles acariciarán tu cara, como mis dedos alguna vez tus ojos. Tus pupilas te guiarán en parajes. No me verás, ni leerás mis versos. Serás viento del norte, cruz del sur, sabor de juventud que se disuelve en mi boca, esencia de lluvia de marzo y espíritu del bosque que se escapa de mis manos para amar. Wow.
Bueno, tienes mucho talento, según lo que puedo escuchar, son palabras y versos que a veces pensamos que la poesía no es para todos, ¿no? Pero en realidad tienen cosas que dicen muy puntuales y muy importantes, a veces sobre el amor, a veces sobre la vida, como tú bien lo has dicho. Sí, bueno, en realidad la literatura, la poesía, la música, la danza, todo es para todos y creo que todos tenemos esa parte artística de nosotros, pero Hay que explotarla. sistemáticamente, sí, sistemáticamente nos han ido cortando las alas, entonces creo que muchos de nosotros teníamos esta esperanza siempre me encuentro con gente que me dice, yo también escribo, o yo también escribía, y a mí me gustaba, yo también tengo unos cuentos, o yo también quise ser bailarina, o sabes que yo también estuve estudiando piano, cosas así, pero renunciamos a estos sueños para poder encajar en el sistema. Y la invitación es a no renunciar, a continuar. Yo obviamente seguí también mi profesión, que es la que me permite vivir, Solventar. mantenerme, a la que amo también, que es el derecho. Pero la poesía es la vida. La poesía, las artes son lo que a mí me llena de vida y me llena de amor por el mundo. Entonces, a toda la gente, si es que le gusta escribir, por favor no desistan, más bien ahí yo creo que hay muchos genios y talentos que están escondidos y que solamente por el miedo a no presentarse no salen, pero estamos aquí deseosos de escucharlos. Así es, muchísimas gracias Cristina por acompañarnos en esta entrevista de la mañana de hoy. A todos nuestros amigos les invitamos a que lean sus poemas, que también los publican, ya los hemos visto en su página de Facebook como Cristina Pombosa. Esperamos tenerte en una próxima oportunidad, como decía, de forma presencial. Muchas gracias Cristina por atendernos. A ustedes, muchísimas gracias por el espacio. Un buen día.